En este video vamos a comenzar a ver lo que es transferencia de masa y transferencia de masa tiene algunas complejidades adicionales respecto a lo que es transferencia de calor y son análogas, exactamente análogas en algunos casos puntuales, pero no en la mayoría, ¿sí? Como se pretende. Entonces algunos libros lo tratan directamente como una analogía y presentan ejercicios en los cuales esa analogía es idéntica, es exacta, pero cabe destacar que esos son casos que son casos muy especiales, ¿sí? De lo que es transferencia de masa en sí y lo que es ocupa a los equipos que son para transferencia de masa. Comenzamos con los procesos de transferencia de masa, ¿sí? Y como lo hicimos con transferencia de calor, comenzamos con conducción. Acá en transferencia de masa comenzamos con el análogo que es la difusión. Entonces tenemos un componente en una mezcla, ¿sí? Puede ser una mezcla binaria o un mismo componente distribuido no en forma homogénea sino heterogénea dentro de un volumen. Por lo tanto va a haber una diferencia de concentración, ¿sí? O potencial químico, más precisamente, que nosotros vamos a simplificarlo a una diferencia de concentración. Entonces se da espontáneamente como fuerza impulsora debido a esa diferencia de potencial químico de concentración una tendencia a la distribución de esa masa en forma homogénea, ¿sí? Ya que energéticamente es más conveniente. Entonces, ese proceso de transferencia de masa, en general, vamos a ver que puede estar acompañado de ser un proceso puramente difusivo, o análogo a lo que era el proceso de convección. Entonces, por una fuerza impulsora y en una ley de cuantificación similar a lo que era la ley de Fourier, que vamos a ver a continuación lo que es ley de Fick, vemos que hay un flujo de masa que está impulsado por ese gradiente, ¿sí? Que es la diferencia de concentraciones, ¿sí? Entonces ese transporte es puramente difusivo. Y hay una componente también, como sucedía en la transferencia de calor, una componente convectiva también, que es como consecuencia, ¿sí? Como decíamos, del movimiento advectivo del fluido, un movimiento global, ¿sí? De parcelas de fluido que arrastran consigo masa, ¿sí? De un componente para hacerlo distribuir en el espacio. Entonces, vamos a ver que dependiendo del escenario, el fenómeno que se dé, puede estar uno o ambos, y este fenómeno a su vez puede estar acompañado por, a su vez, transferencia de cantidad de movimiento, transferencia de calor, y todo tiene que balancearse, tiene que cerrar un balance de masa, ¿sí? En donde la conservación de la masa siempre debe permanecer constante, ¿sí? Siempre se debe conservar la masa. Entonces vamos a ver que lo que dice aquí de muchos de los conceptos que hemos visto, en algunos casos puntuales son exactamente análogos, son idénticos, ¿sí? Vamos a ver que producto de esa analogía en las ecuaciones surgen analogías del cálculo en los cuales podemos calcular coeficientes de convectivos de masa a raíz de coeficientes convectivos de calor, por ejemplo. Esas analogías las vamos a revisar posteriormente. Entonces, ¿cómo nosotros cuantificamos esa transferencia? Y análogamente como lo hacíamos con la transferencia de energía, que en ese caso es un escalar, en el caso de la transferencia de masa es un vector, ¿sí? En el cual
se va a cuantificar a través de un plano, ¿sí? Aquí se lo ve en líneas punteadas, ¿sí? Un plano que lo vamos a señalar aquí. Entonces, a raíz de la diferencia de concentraciones, ¿sí? O potencial químico, la especie A, ¿sí? Va a tender a transferirse del lugar de mayor concentración al lugar de menor concentración, ¿sí? Y esa velocidad va a depender de la fuerza impulsora, que es ese gradiente, en este caso si el fluido no está en movimiento, normal al plano, ¿sí? Y en la dirección del eje que estamos analizando. Por ejemplo, en este caso, el eje X que tenemos aquí. Entonces, en esta dirección y sentido decreciente de concentraciones, vamos a tener transferencia de masa difusiva, ¿sí? Que esté impulsado principalmente por hacer un mínimo de energía, ¿sí? Que lo contempla el potencial químico, ¿sí? A través del potencial químico. La termodinámica nos lleva a que en el equilibrio esta masa tenga igual distribución en ambos lados de este plano. Entonces, vamos a ver que el transporte va a tener en cuenta el volumen libre, por lo cual será mayor en los gases que en los líquidos, ¿sí? En lo que es transporte difusivo, y mayor los líquidos que en los sólidos, ¿sí? Ya que en esta progresión vamos viendo que el volumen libre va disminuyendo, ¿sí? Y como en la energía el transporte es a través del movimiento de las moléculas, ¿sí? Por ese camino libre medio y el volumen libre que hay en el espacio. Entonces, cuando el fenómeno es puramente difusivo, tiene en cuenta ese concepto de volumen libre. Entonces, si nosotros necesitamos cuantificar, ¿sí? La transferencia de masa o un flujo de masa, tenemos que contar con unidades de cuantificación de esa masa y lo hacemos por unidad de volumen. Entonces podemos tener una concentración másica, que es básicamente la densidad del componente I en una mezcla, y podemos tener una concentración másica global, ¿sí? De una solución, como por ejemplo en este caso, que vamos a ver que la vemos, ¿sí? Desde el punto de vista de un balance, que la densidad de una mezcla responde a la sumatoria de la densidad de los componentes, y esta mezcla responde a la solución ideal. ¿Está bien? Entonces, en la mezcla va a tener una contribución que va a ser la de la fracción de cada uno de los componentes, y esa fracción másica va a ser la masa por unidad de volumen del componente I respecto a la masa por unidad de volumen de la solución total. Y como ya hemos visto en otras materias, la sumatoria tiene que sumar 1 como reflejo del balance de masa. También en algunos casos, cuando vamos a ver que tengamos reacciones químicas, en vez de referirnos a la concentración como en unidades de masa, lo podemos hacer en una manera más cómoda, nos va a simplificar los cálculos si lo hacemos en unidades molares. Entonces también podemos reflejar la concentración como del componente I como los moles por unidad de volumen, y la concentración total de la solución como la suma de las concentraciones, ¿sí? Siempre que responda, como dijimos, a una solución ideal. Los gases ideales, ¿sí? Se comportan como esferas sólidas que no interactúan entre sí, por lo tanto, respondiendo a esta ley de comportamiento, esta ecuación de estado, nosotros podemos traducir una concentración molar o una concentración másica, ¿sí? En función de las variables de temperatura, presión, ¿sí? Independizándonos del volumen molar, que es ya conocido por ustedes. Entonces,
¿cómo cuantificamos la transferencia de masa? La cuantificamos a través de un... Entonces, ¿cómo cuantificamos la transferencia de masa? La cuantificamos a través de un flujo de masa, ¿sí? Un flujo de masa, ya sea en unidades de referencia, ¿sí? Como son el flujo molar, en este caso el flujo molar van a ser moles por el área transversal, ¿sí? Por unidades de tiempo, ¿sí? Entonces, y el flujo másico, lo vamos a poner en minúsculas como está aquí, de A va a ser en kilogramos, ¿sí? Metro cuadrado segundo, en unidades internacionales. Entonces, la difusión pura, ¿sí? De una especie en una mezcla, en este caso una mezcla binaria AB, si yo puedo ver el componente A, ya sea que esté en movimiento global, la mezcla AB, o esté o la velocidad media sea cero, puede haber un movimiento relativo de A respecto de B, de la mezcla. Entonces vamos a tener un flujo difusivo, ¿sí? Acá expresado en unidades másicas, y ese flujo difusivo va a tener esta forma, ¿sí? Que se llama ley de Fick, que contempla que ese flujo va a ser directamente proporcional al gradiente, ¿sí? de masa de A en la dirección que contemplemos, o en este caso en las tres direcciones. Estamos contemplando aquí una expresión vectorial en los tres ejes, y directamente proporcional a un factor que se llama coeficiente de difusión, ¿sí? En este caso, para una mezcla binaria, es el coeficiente de difusión de A en B, ¿sí? Me está diciendo este coeficiente cuán móvil es A en una mezcla de A con B. Entonces, a lo mismo que lo que era alfa para el transporte de energía, ¿sí? Como nu para el transporte de cantidad de movimiento, aquí el coeficiente difusivo nos dice cuán hábil es el componente A para difundir en la mezcla de A y B, ¿sí? Entonces acá tenemos flujo másico, como lo medimos, y flujo molar, ¿sí? Entonces esa transferencia de masa que la podemos ver aquí como una difusión pura, ¿sí? Y producto, la fuerza impulsora, el gradiente de concentración, pero también podemos expresar este flujo másico, supongamos, lo vamos a hacer en unidades de masa, ¿sí? Ese flujo másico como un gradiente de potencial químico, ¿sí? Como menos mu por la rho de A, DAB, sobre RT, el potencial químico de A sobre el espacio. O sea, aquí lo tendríamos que hacer, esto sería A en Z, en la dirección Z, y aquí sería en Z, y aquí estamos contemplando X y Z. O sea, sería el gradiente en las tres direcciones, tendría que ponerlo como JA menos rho de A, DAB, RT, nabla, nube, ¿sí? Entonces, el gradiente del potencial químico, que nosotros lo vamos a simplificar al gradiente de concentraciones, ¿sí? Expresando el potencial químico en concentraciones y no en actividad para una solución ideal. Entonces, este flujo másico dijimos que es el movimiento relativo de A en la mezcla de A y B, ya sea que la mezcla esté estática, ¿sí? O que tenga un movimiento de velocidad media constante, ¿sí? O una velocidad que la podemos comparar media, ¿sí? Entonces, o promedio de la mezcla.
Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que A se mueve, ¿sí?, en relación a la velocidad media, o A, si esa velocidad media es 0, A se mueve respecto de B, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a limpiar un poquito y vamos a poner, por ejemplo, A y B, ¿sí? Entonces, si supongamos que tenemos una mezcla, ¿sí?, de muchos compuestos de A y B, estos varios puntos replicados, y que esa mezcla tenga una velocidad media, que se esté todo moviendo a una velocidad B, ¿sí? Pero a su vez yo voy a ver que la velocidad de A puede ser o mayor o menor que la velocidad media de la mezcla. Entonces voy a tener un movimiento relativo de A respecto de la mezcla, ¿sí? Eso me lo expresa el flujo másico J. O bien, si esta velocidad media es 0, yo voy a ver que A, si esta velocidad media es 0 y A y B están quietos, yo voy a ver que A se va a mover, ¿sí?, se va a alejar de B. Eso quiere decir de que hay un movimiento relativo mayor de A respecto de B, o B respecto de A, como sea. El tema es que si yo trazo un plano, voy a tener un movimiento neto de A través de ese plano, y ese movimiento neto va a ser el flujo de A, ¿sí? Bien, vamos a profundizar en estos conceptos ahora mismo. Entonces, yo voy a definir, ¿sí?, un flujo másico. También lo puedo definir como lo hicimos en el balance de masa, cuando determinamos la ecuación de continuidad, donde determinamos que el flujo másico, si nosotros hacemos un análisis dimensional, acá tenemos kilogramos por metro cúbico, ¿sí?, por metro sobre segundo. Entonces nos va a quedar un flujo másico, ¿sí?, kilogramo por metro cuadrado segundo, ¿sí? Entonces, ρ por la velocidad, ρ de A, la densidad de A por la velocidad de A, me está determinando un flujo másico. Y vean que lo estamos llamando de otra forma, no es J, ¿sí?, porque VA, la velocidad de A, está referida a un par de ejes, a unos ejes coordenados que están fijos en el espacio. Entonces, si yo supongamos esto sea Y, esto sea X y esto sea Z, si yo pongo un eje de coordenada fijo en este espacio y veo que A se mueve, ¿sí?, en una dirección con un vector, ¿sí?, de dirección, voy a tener una velocidad referente a este eje, a este centro de coordenadas, y esa velocidad va a ser la velocidad de A como sea el espacio por unidad de tiempo. Igualmente yo puedo ver el movimiento de B y un flujo neto de B en un eje respecto a ese eje, o un plano determinado que esté fijo, ¿sí? Entonces NA y NB son flujos másicos, ¿sí?, y las velocidades hacen referencia a un punto fijo de referencia, como es un eje coordenado, en los cuales yo observo el movimiento tanto de A como de B. Entonces, en referencia a ese punto fijo, yo puedo también calcular la velocidad, un flujo global de la mezcla, ¿sí? Este sería el flujo de la mezcla, que sería la sumatoria de los flujos de A y de B. Lo A puede tener un movimiento neto dado y B otro, ¿sí? De modo que la mezcla puede tener un movimiento neto dado en el espacio. Entonces, el flujo de la mezcla va a ser la sumatoria de los flujos de cada uno de sus componentes, ¿sí? Y si yo como el flujo másico de la mezcla lo puedo representar por ρ de la mezcla por la velocidad media de la mezcla, ¿sí?, la velocidad media másica, puedo pasar dividiendo este ρ para acá, y si yo veo en la slide anterior, hago ρ sobre ρ de A sobre ρ de la mezcla, me queda que es igual a la fracción másica de A. Y lo mismo la fracción másica de B. De modo que
la velocidad media de la mezcla, ¿sí? Másica, es la sumatoria ponderada de las velocidades de cada uno de sus componentes respecto a la fracción másica. Como dijimos recién, esas velocidades están referidas en cantidades absolutas a un punto, a un eje coordenado, ¿sí? Que está fijo en el espacio. Como dijimos también en la slide anterior, yo puedo comparar esa velocidad de ese movimiento relativo de A respecto al movimiento global de la mezcla, ¿sí? Y si esta diferencia es distinto de cero, voy a tener un flujo másico que va a ser relativo, ¿sí? No va a ser absoluto como este, ¿sí? A un eje fijo, sino que esta va a ser la diferencia de velocidades. Si yo me voy moviendo a la velocidad de la mezcla, voy a ver cómo A se va adelantando o se va retrasando, ¿sí? Entonces, este sería un flujo relativo si yo pusiera un plano que se mueve a la velocidad media de la mezcla. Entonces, ese plano relativo, ¿sí? Lo puedo considerar que va a existir este movimiento, ese flujo másico de A, ¿sí? Siempre que esta diferencia sea o positiva o negativa. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo igualar este flujo másico ρ de A por velocidad de A menos la velocidad media másica de la mezcla, igual a la ley de Fick, ¿sí? Que era ρ sobre DAB, fracción másica de A sobre, supongamos, Z. Si lo hacemos en una dirección, supongamos, ¿sí? Entonces yo puedo distribuir acá, me queda ρ de A, B de A, y pasar esto que está en negativo lo paso como positivo, ¿sí? Y me va a quedar menos ρ por DAB, B, la fracción másica respecto de un eje, más ρ de A, ¿sí? Por la velocidad global, la velocidad media de la mezcla. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, ¿sí? Que este flujo másico de A respecto a un eje coordenado fijo puede tener dos componentes, ¿sí? Una componente difusiva pura y una componente que puede ser producto del movimiento global de la mezcla, ¿sí? Una componente convectiva. Entonces, eso lo vamos a tanto para A como para B. Eso es lo que estamos mencionando, que tenemos dentro del flujo másico absoluto dos componentes, un flujo másico difusivo puro y un flujo másico debido al movimiento del fluido, que es lo que establecimos recién. Y acá lo que reemplazamos fue la velocidad de A, ¿sí? Nosotros teníamos ρ de A por B, y si reemplazamos la velocidad por, esto tiene que ser ρ de A, y la velocidad, si la reemplazábamos, era sobre ρ por la fracción másica de A por la velocidad de A, más la fracción másica de B por la velocidad de B, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Entonces esto nos queda la fracción másica de A y los flujos absolutos de A y de B, ¿sí? Entonces los flujos absolutos de A va a ser igual a esta contribución, ¿sí? Del movimiento global y puramente difusivo, ¿sí? Si tenemos una mezcla binaria, como en este caso, el flujo difusivo, por la conservación de masa, se tiene que dar que el flujo difusivo de A y de B tiene que ser iguales, ¿sí? Por lo tanto, los gradientes de concentraciones van a ser iguales si las difusividades son iguales. Muy bien. El mismo concepto lo podemos plantear, en vez de en flujo másico, lo podemos plantear en flujo molar, ¿sí? Entonces vamos a tener un caudal, un flujo absoluto de A definido como la concentración de A por la velocidad de A.
y un flujo de B de igual modo. Entonces estos dos son los flujos de la especie A relativo a ejes fijos, y estas son las mismas velocidades que planteamos recién para el eje de coordenadas fijo. De modo que la velocidad media la definimos ahora como la media ponderada por las fracciones molares de la velocidad de A y la de la velocidad de B molares. Entonces el flujo molar difusivo está definido como la concentración de A como la diferencia de velocidades media molar respecto a la molar de A. Todo en iguales conceptos que los anteriores, nada más que los flujos molares me quedan expresados en unidades de moles en vez de unidades másicas, ¿sí? Entonces estos serían los flujos molares absolutos, ¿sí? Con la misma deducción que hicimos recién, de modo que podemos ver que del flujo absoluto tenemos la contribución difusiva y la contribución que es debida al movimiento global de la mezcla con la velocidad molar promedio, ¿sí? Entonces se cumple exactamente los mismos conceptos, ¿sí? Y ambos flujos serán iguales, ¿sí? Si se da esta igualdad. El coeficiente de difusión binaria es el coeficiente que está relacionado directamente entre el flujo y el gradiente de concentraciones. Entonces podemos decir que, como vimos, como anteriormente presentamos, depende del estado de agregación, porque la movilidad de las moléculas va a estar vinculada, como dijimos, con el volumen libre. Esto va a determinar el camino, la distancia recorrida, el camino libre medio, ¿sí?, entre moléculas antes del impacto. Va a depender mucho el coeficiente de difusividad de ese valor. Entonces el camino libre medio es el camino que va a recorrer una molécula antes de impactar con una igual a ella, ¿sí?, en el recorrido, en la difusión y en lo que es el movimiento browniano. En los gases se plantea la teoría cinética de los gases dentro de este modelo, y esa teoría cinética contempla que las moléculas son esferas duras, ¿sí?, y que los choques son elásticos, ¿sí?, por lo cual no hay interacción entre ellas, y este tipo de teoría, ¿sí?, la teoría cinética para gases que están en condiciones de presión y temperatura cercana a la de un gas ideal, esta teoría funciona bastante bien, ¿sí? Entonces el camino libre medio y el impacto se proponen dentro de esta teoría lo que es dimensiones de la molécula y una serie de constantes físicas en las cuales el coeficiente de difusividad queda determinado en una relación con las variables termodinámicas, así como vemos acá, inversamente proporcional a la presión y en una potencia a la 1/2 de la temperatura absoluta, ¿sí? Esta relación se cumple, ¿sí?, solamente para presiones bajas, ¿sí? Cuando nosotros aumentamos la presión, hay correcciones que se hacen porque esta proporcionalidad se comienza a perder y las moléculas comienzan a estar mucho más cercanas y las interacciones son más frecuentes, de modo que la teoría deja de cumplirse y se proponen correcciones que van cambiando la relación de proporcionalidad que vemos acá. Entonces, para gases, esta teoría funciona y representa adecuadamente, obtenemos valores de difusividad binaria entre valores de 10 más o menos 10 a menos 6 y 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo, ¿sí? Estos valores hablan de una difusividad alta, ¿sí?, y que los gases
viajan o difunden rápidamente en un medio. Para los líquidos es un estado de agregación más compacto y donde tenemos interacciones muy frecuentes, ¿sí? Los líquidos están pegados casi, ¿sí? El volumen libre medio entre ellos es muy chico y las interacciones son muy frecuentes y es mucho más difícil de establecer. El camino libre medio es chiquito, el volumen libre es mucho menor, 3 órdenes de magnitud menor a los gases en condiciones normales, de modo que es muy difícil establecer una teoría, ya que estadísticamente es imposible contemplar un número suficiente de moléculas como el número de Avogadro que nos represente estadísticamente un fluido. Por lo tanto, se han hecho aproximaciones experimentales y se han obtenido correlaciones empíricas que de alguna manera nos arrojan valores de difusividad representativos para algunos líquidos que son de baja polaridad, ¿sí? Entonces, cuando no hay interacciones suficientes, no hay un orden local, ¿sí? Cuando hay un líquido que se distribuya homogéneamente y con interacciones aleatorias, estas correlaciones funcionan bastante bien y cuando ya comienza a haber polaridad o empieza a haber interacciones más específicas entre las moléculas, ya es mucho más difícil de predecir, ¿sí? Esa difusividad. Porque hay que contemplar, ¿sí? Se ha hecho con Monte Carlo y un montón de técnicas de dinámica molecular, estas interacciones, pero como dije, se puede representar número de moléculas muy pequeños y se acercan los valores, pero no al comportamiento en torno a las variaciones. Entonces, para los líquidos, los coeficientes de difusividad están en torno a la 10 a la menos 10 y 10 a la menos 9 metros cuadrados por segundo. Vemos que son al menos 3-4 órdenes menor que los gases, lo cual se entiende por la estructura del estado de agregación, ¿no? Y para los sólidos es una condición mucho más difícil de determinar, porque los sólidos ya forman distintos tipos de estructuras y depende de la condición del sólido, si es cristalino o amorfo, ¿sí? Se dan distintos tipos de difusión dentro del sólido. Dentro del sólido cristalino las moléculas van saltando, ¿sí? De un sitio a otro a través de vacancias de la red cristalina, y en un sólido amorfo han propuesto varias teorías, pero también el mecanismo más aceptado es que las moléculas vayan saltando de sitio en sitio, ¿sí? Moviéndose entre la estructura, ¿sí? del sólido, a través de algún tipo de restricción de otras moléculas, ¿sí? De modo que cada lugar deba sortear un tipo de energía de activación, ¿sí? Entonces va a pasar de un lugar al otro una vez que se supera una cierta barrera energética. Ese es el mecanismo que está más aceptado para lo que son sólidos amorfos, que comparten en cierta medida el mecanismo con los sólidos cristalinos, nada más que los sólidos cristalinos, los lugares huecos o intersticios están bien definidos en la red, y esta energía es mucho más constante que lo que se da en el sólido amorfo, donde esta energía es mucho más variable, que depende del entorno. La difusión en los sólidos, sí que se mide, y es la difusión en los sólidos está 10 a la menos 14, ¿sí? Y 10 a la menos 12 metros cuadrados por segundo es lo que se ha medido, y depende fuertemente, ¿sí? Qué tipo de difusión es. Por lo tanto se han propuesto muchas teorías, pero como decimos, depende de si es un sólido iónico o no, por ejemplo.
Hay un tipo de difusión que se da en los sólidos porosos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un sólido, no en la estructura del sólido, dentro del sólido, sino en la interfase. Por ejemplo, tenemos un sólido, lo vamos a dibujar aquí, que tiene un poro, ¿sí? Tenemos un poro, que lo estamos tratando de dibujar, y esto sería la estructura del sólido, y tenemos un poro, ¿sí? Entonces este sólido tiene un desarrollo superficial que está aumentado por la presencia de estas cavidades. Entonces es importante esto porque se da en distintos tipos de fenómenos industriales. Se ha estudiado como la absorción, ¿sí? Como la catálisis heterogénea, distintos fenómenos físico-químicos que son de interés. Entonces, ¿qué sucede? La difusión cambia dependiendo la distancia, el tamaño de este poro respecto al tamaño de la molécula, ¿sí? Entonces, si el tamaño del poro, lo vamos a hacer de manera simplificada acá, es mucho más grande, supongamos que es un cilindro, ¿sí? Que es mucho más grande que el tamaño de la molécula va a viajar, ¿sí? A través del poro y va a llegar a un sitio donde se va a quimisorber y va a realizar una reacción, supongamos, y después se va a ir. Entonces esta difusión en el poro va a ser una difusión molecular como si estuviera difundiendo en un medio abierto, ¿sí? En el seno del fluido. O sea, está difundiendo a través del mismo medio lleno de moléculas, ¿sí? Entonces, no se ve, es la misma difusividad aquí que se aplica, que es la difusión molecular en un medio si no estuviera este poro, ¿sí? Entonces, cuando estos poros tienen estos diámetros, hasta 1000 Armstrong de diámetro, no interfiere el poro con la movilidad de la molécula. Cuando ese poro tenemos un poro que es ahora, vamos a hacerlo más pequeño, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo mucho más pequeño, es ahora esta estructura roja. Entonces, si este sigue siendo el tamaño de la molécula, ahora la molécula en su viaje, que no es recto, sino que va moviéndose con el movimiento browniano, ¿sí? La probabilidad de interaccionar con la pared es mucho más alta, de modo que en el recorrido puede impactar con la pared y quedarse fisisorbido un segundo, o sea, un segundo, estoy hablando de un tiempo determinado, desorberse y seguir su camino, y puede impactar de nuevo o con el otro lado de la pared y volver hasta que llega a un sitio y vuelve, ¿sí? Entonces esa difusión ya no es una difusión como la anterior, que estuviera interaccionando solamente con moléculas de líquido, sino que ya se ve condicionada en cierta forma con el tamaño del poro, y esto hace que la difusividad aquí se vea disminuida o que la difusión sea retardada, ¿sí? Dentro del sólido. Esto sucede cuando el tamaño de poro es menor a 10 Armstrong, ¿está bien? Estamos hablando de tamaños muy pequeños. Y cuando el tamaño de poro es aún más chico, ¿sí? O hay un tipo de atracción o interacción específica entre la molécula y el sólido, va a pasar de que esta interacción va a ser muy frecuente, ¿sí? Y la molécula va a ir como dando saltos a través de la pared, ¿sí? Se va a ir desorbiendo y volviendo a absorber, ¿sí? Y dando como pequeños saltos, como lo hace, como es dentro de la estructura, ¿sí? Que va dando saltos a través de los huecos, aquí va dando saltos a través de los sitios donde va interaccionando con la pared. Entonces esta difusividad se llama difusión superficial y es mucho menor que la de Knudsen y que la molecular, ¿sí? Estamos haciendo como una escala donde esta es más grande que esta y Knudsen es más grande que difusión superficial, ¿sí? Entonces en este caso los poros menores a 5 Armstrong, ¿sí? Esto es 5 Armstrong, sucede este tipo de difusión superficial,
¿sí? Y la difusión se ve muy retardada y estamos hablando de valores de 10 a la menos 15, 10 a la menos 16, ¿sí? Metro cuadrado sobre segundo.